Bueno, muy bien. Vamos a ver aquí la tradición que procede de las ciencias sociales en general y que aparece más fuertemente en la antropología y en la sociología. Estos autores, Jorge Balán y Elizabeth Jelin, son argentinos, son de nuestro medio. Y en este texto proponen una reconstrucción de algún modo de lo que dio en llamarse la tradición de las historias de vida, no de la historia oral. Fíjense que hay una herencia de algún modo distinta desde la designación, tanto en sus fundamentos como en la técnica en sí de trabajo o las técnicas de trabajo. En este caso, los autores van a recuperar fundamentalmente desde la antropología y la sociología, con algunos ejemplos de algunos autores, y tanto desde la tradición del marxismo como desde la tradición más plenamente interpretativa, que aquellos la nombran como marxista y weberiana. La tradición marxista tiene que ver con el materialismo histórico y el paradigma del cambio, y la tradición weberiana, en sociología sobre todo, tiene que ver con el paradigma interpretativo y todas las metodologías más cualitativas, plenamente cualitativas, como las que estamos viendo ahora. El ejemplo de la obra de Oscar Lewis tiene que ver con que las obras de él entre los 50 y los 60 van a recuperar fundamentalmente una manera de reconstruir lo social y el entramado simbólico de lo social desde los relatos y desde los testimonios. En esta línea de la antropología de la pobreza, las obras de Lewis son imperdibles, se las recomiendo absolutamente a todo aquel que le interese la temática. Tanto la antropología de la pobreza como los hijos de Sánchez son joyas. Hay mucho elaborado de interpretación y de teoría en la antropología de la pobreza, y hay mucho más eje en los relatos, en los hijos de Sánchez, que es una obra que por supuesto los nombres reales están cambiados, pero trabaja con los testimonios de un viudo y sus hijos, el mismo periodo de sus biografías relatado por los recuerdos de cada uno de ellos, y el antropólogo lo único que hizo es ordenar el relato para que los hechos queden en la misma secuencia biográfica. No hay intervención conceptual, me parece una obra donde se pone el foco plenamente en la palabra del sujeto conocido, en la palabra del otro. En este contexto en el que él lo produce es fuertemente revisado, cuestionado, sobre todo esa obra donde no hay producción conceptual del investigador, y estas obras que quedaron como esfuerzos individuales de alguna manera en aquella época, a partir de los años 80, aparecen, cobran fuerza, chocando en algunos casos muy fuertemente con todas las investigaciones de corte cuantitativo y macro sociológicas, y pensando en posibilidades de trabajar con lo cotidiano, con la reconstrucción de esa dimensión más subjetivante de lo social. En el caso de las obras que se van a producir a partir de este ámbito, la gran discusión es si estas obras son de orden académico exclusivamente o si tienen una intención de algún modo de difundir, de abrir a otro tipo de lectores, de que sean compartidas como obras no solo académicas, no es que dejan de tener la intención de ser académicas, ¿sí? Pero sí que tengan una llegada a un público más amplio que el que tienen la obra académica plena, los libros escritos por sociólogos para sociólogos. De alguna manera, lo que estos autores, Jelin y Balán, recuperan de este tipo de investigación son fundamentalmente esta intersección entre dos tiempos, el tiempo histórico macro social y el tiempo biográfico,
el de la vida de la persona. Y cómo entran en tensión, de alguna manera, estos dos tiempos en el relato. ¿Qué pasa con el grupo social? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los grupos de pertenencia de ese sujeto que está relatando? Uno de los autores que aparece nombrado en el texto de Malimachi y Bellavó, no me acuerdo cómo se dice el otro apellido, en el texto que ustedes tienen para lectura, es Berthaud. Daniel Berthaud aparece mencionado tanto en el texto de Malimachi y como en el de Schelling. Y es un autor que va a poner justamente en tensión estas historicidades múltiples, ¿no? Cómo hay maneras de pensar la temporalidad histórica que en la biografía se dan superpuestas y en interrelación. Y ahí estaría la riqueza y la complejidad de este tipo de abordaje, ¿no? ¿Qué sucede con la relación entre la biografía del individuo y su entorno social inmediato? Acá es donde se pone el foco en la exploración fundamental de la vida cotidiana, de los significados que le dan a sus acciones y a su pensamiento y a la disposición a ciertos gustos estéticos y a la vivencia y al relato de ciertos hechos, tanto históricos colectivos de los que se pueda haber formado parte, como esos relatos pequeños del ciclo familiar, lo que ellos llaman el ciclo familiar, ¿no? Cómo se puede trabajar concretamente con ese sujeto en su contexto inmediato, ¿sí? En función de su rol laboral, en función de sus vínculos familiares, los hijos, los padres, la pertenencia a ciertos grupos de interés o ideológicos o partidos políticos. Ha habido mucha investigación de este tipo que mira grupos sociológicos que se distinguen de otros por alguna razón. Mucha sociología urbana, mucha microsociología, sea urbano o sea rural, que trabaja grupos que se identifican con alguna categoría, que por alguna razón se autodenominan de alguna manera. Hay un interés muy fuerte puesto en la complejidad de las relaciones. Aquí se puede pensar en reconstruir la biografía individual desde los testimonios de otros, ¿sí? No solo del sujeto. Puede pasar que el sujeto ya no esté o vivo o presente como para ser entrevistado, y sí se puede reconstruir desde los testimonios de esa colectividad a la que el sujeto pertenece, de la que forma parte. Ahora, hay un gran desafío en este tipo de indagación, que tiene que ver con la tensión entre los sucesos vividos por el sujeto, ya lo habíamos hablado en el otro video, y los condicionantes de la estructura histórica colectiva que hacen que lo vea desde ese lugar y no desde otro. Entonces, estas dos cuestiones entran, según estos autores, en tensión a la hora de mirar la estructuración del ciclo vital. Y hay autores que van a poner énfasis en lo estructurado, en cómo el sujeto vivencia los sucesos vividos y qué significados le otorga hoy a esos sucesos vividos. Y hay otros, los sociólogos en particular, que van a ver más fuertemente los condicionantes sociales de la estructura sobre la experiencia vital, ¿sí? Cómo el sujeto está fuertemente condicionado desde su contexto macro y desde su contexto grupal y de pertenencia a ver, a vivenciar y a describir los eventos de una determinada manera. Las disposiciones a pensar, a sentir y a ver las cosas de una determinada manera están fuertemente estructuradas por su lugar social de pertenencia. En el caso de Bourdieu, por ejemplo, aparece fuertemente esa intención de reforzar en la mirada del relato, el sociólogo mira en el relato los condicionantes de la estructura. Ahora, esto no quiere decir que el agente social, el actor social o el sujeto no tenga ciertas libertades
dentro de esos condicionantes. Y no quiere decir que la investigación interpretativa plena no ponga eje en cómo el sujeto relata los hechos. Acá se pierde, les diría yo, cuando se pone énfasis en lo primero, se pierde fuertemente la intención reconstructiva de lo histórico en sí o de lo sociológico objetivante y se pone el eje en este sujeto recupera de su biografía estas significaciones. Por esto, por esto y por esto, en función de su contexto de pertenencia. Los sujetos que nos hablan de uno que no está presente reconstruyen su acción y los significados de su acción y la intención de su acción en función de cómo recuerdan esa experiencia con él y qué representaciones simbólicas tienen del accionar de ese sujeto. Entonces aquí el énfasis no está puesto en la reconstrucción objetivante, sino en la exploración de los significados que los sujetos le dan a su cotidiano, a sus prácticas culturales, a sus hábitos. Entonces, en historias de vida, les diría yo, es donde aparece más plenamente el paradigma interpretativo en pleno, ¿no? Sea que pongamos énfasis en los condicionantes, o sea que lo pongamos en cómo el sujeto significa sus acciones, de todas maneras el foco está puesto en co-construir el conocimiento con ese sujeto que está siendo el foco de nuestro estudio. Coherentemente con lo que han leído hasta aquí respecto de los pilares fundamentales del paradigma interpretativo. Estos autores no hacen tanto énfasis, por lo menos en esta parte de la obra, en lo metodológico en sí, cómo hacer este trabajo. Va a haber otra autora que hace eso y lo voy a trabajar aparte. Así que vamos a cerrar el videíto. Finalizar la presentación. Volvemos, dejamos de compartir y vamos a hacer el último corte.